Un cordial saludo, profesor Alexis, y un cordial saludo también a nuestros compañeros de curso. Les damos la bienvenida a esta exposición del segundo grupo que está conformado por Harold Castañeda en la ciudad de Santa Marta, David Fuentes en Montería, Aquiles Ortega y René García en la ciudad de Cartagena. Espero que la información consignada en este video sea de gran utilidad para todos ustedes. Un saludo y buen día a todos. Flujo de fondo, y el tema que voy a colaborar es el de horizonte de evaluación de un proyecto de inversión. Para iniciar con este tema surge una pregunta: ¿por qué hay que evaluar un proyecto de inversión? Precisamente eso es lo que vamos a tratar durante lo corrido de esta presentación, en donde queremos mostrar por qué evaluar y qué es lo que se tiene que evaluar en los proyectos de inversión. Siguiente. Iniciemos entonces con lo que es el horizonte de evaluación, que el horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil del proyecto que vamos a evaluar. El proyecto que vamos a evaluar debe tener una vida útil, debe tener un tiempo estimado en donde inicia y donde finaliza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no debemos confundirlo con la duración del proyecto. Y hago esta claridad porque en el horizonte de evaluación lo que vamos a medir son los beneficios, los costos, el impacto del proyecto, mientras que en el ciclo del proyecto o el periodo de duración sabemos que existen tres etapas: una etapa de pre-inversión, una etapa de inversión y una etapa de post-inversión. Entonces, de esta manera tenemos claro ese punto. Siguiente lámina. El horizonte de evaluación de un proyecto de inversión, en realidad la primera parte se hace basada en estimaciones. Recordemos que nosotros lo que vamos a tener que hacer inicialmente para hacer un proyecto es una inversión inicial. Esta inversión inicial va a ser o debe ser recuperada de diferentes formas en los años siguientes que dura la ejecución del proyecto. Y cuando me refiero a que esta recuperación de la inversión inicial se va a hacer, es porque, por ejemplo, en los proyectos de orden público lo vamos o lo debemos recuperar con beneficio social, mientras que en los proyectos de inversión privados debemos recuperar a nivel o a manera de capital, porque, como lo habíamos dicho anteriormente, estamos haciendo una inversión inicial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son unas estimaciones de unos ingresos que vamos a tener a lo largo de la ejecución de ese proyecto o a lo largo de la operacionalización del proyecto. De igual manera, recordemos entonces que los productos, cuando estamos hablando de proyectos privados de inversión, lo que estamos haciendo es creando un producto o modificando un nuevo producto, o lo que estamos haciendo es creando un nuevo servicio o modificando un nuevo servicio. De tal forma que nosotros hacemos, nuevamente lo digo, una inversión y que esperamos que esta inversión se recupere a lo largo de un tiempo. De tal manera que nosotros hacemos la inmersión de un nuevo concepto o el nuevo concepto de los flujos de lo que vamos a recibir a lo largo de cada uno de los años o periodos que va a durar el proyecto. Esto nos lleva, siguiente lámina, a que lo que nosotros queremos es consolidar nuestros negocios, lo que nosotros queremos es consolidar nuestros productos, de tal manera que ese producto, ese servicio que estamos creando o que estamos modificando, recordemos nuevamente, tienen un ciclo de vida. Es decir, ellos van, tienen una introducción, tienen un crecimiento, alcanzan una madurez y también un declive. Por eso es que si estamos pensando como negocio, no nos debemos, como se dice popularmente, casar con un solo producto, sino que debemos tener varios productos, porque
cuando un producto esté en declive, otro que está en la etapa de madurez puede ayudarlo. Y es posible que ese producto o servicio que esté en declive, mañana o pasado, nuevamente logre su madurez. Siguiente lámina. Luego, sabemos entonces que tenemos diferentes metodologías para alcanzar la perpetuidad. La primera, y digamos que la más común, es el valor de perpetuidad, que como lo hemos dicho, es la inversión tradicional. Hacemos una inversión inicial y a medida que van pasando los años del proyecto vamos haciendo una recuperación de cada uno de este capital o esta inversión inicial. La otra es la perpetuidades y estacionalidad. Es decir, cuando también un producto, una empresa, un negocio alcanza y se consolida y se mantiene estacionaria durante un largo tiempo. Como esto podemos dar ejemplo las grandes cadenas de almacenes o de supermercados que existen, por ejemplo, en Colombia y que tienen décadas de estar ofreciendo sus productos y ofreciendo sus servicios a lo largo y tienen una perpetuidad estable. Y luego viene una perpetuidad de tasa de crecimiento que es la que va variando de acuerdo a las diferentes variaciones precisamente de estas tasas de crecimiento, ya sea del crecimiento del producto, ya sea del crecimiento del negocio. Y esto obviamente depende de algunos factores internos y de unos factores externos. Seguimos con la siguiente lámina, donde nuevamente presentamos el valor de la perpetuidad, donde ya lo explicamos, es la forma más tradicional de hacer una inversión, en este tipo una inversión privada, en donde hacemos un aporte a capital inicial y luego durante varias anualidades vamos a ir recuperando. Es por eso que tenemos que hablar del valor del recupero, que es precisamente eso, hacer una inversión y a medida que pasa el tiempo, por medio del flujo de caja y de un flujo acumulado, vamos haciendo la recuperación de esa inversión inicial. Luego entonces llegamos al punto que la recuperación de inversión nos llega a concluir dos aspectos. Uno, existe una vida económica útil y existe una vida económica física. Expliquemos este concepto un poco. La vida económica útil es que nosotros vamos a tener para nuestros productos o para nuestros servicios durante un periodo unos ingresos. Recordemos que ya lo hemos hablado que el ciclo de vida de un producto es variante. Por lo tanto, es posible que ese producto, que ese servicio e incluso hasta el mismo negocio tenga una vida útil. Esto quiere decir que llegue un momento en que no vamos a tener más ingresos. Por lo tanto, tenemos que mirar variar los productos o los servicios que tenemos o sencillamente variar el negocio. Y en cuanto a la vida económica o la vida económica física, es que también estas inversiones son de tipo de maquinaria, de insumos, de materiales y también van a alcanzar un nivel de vida o un tiempo en que tenemos que pensar en reemplazarla o tenemos que empezar en mejorarlas. Por eso esto es importante, tener en cuenta el costo de estas maquinarias, el costo de estas inversiones para saber cómo la vamos a recuperar. Llegamos entonces a un punto importante, siguiente lámina. Llegamos a la lámina del horizonte de la evaluación de un proyecto o de los proyectos de inversión pública. Aquí es diferente. Aquí el gobierno, el Estado, busca entonces hacer una inversión inicial, pero ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de la población. De esta manera, vamos a recordar un poco entonces cuáles son las etapas, siguiente lámina, de un proyecto de inversión pública. Resulta que en las etapas de la inversión pública consta de 4 partes. Una preinversión que está constituida por la formulación y la evaluación de esta formulación. Esta formulación lo que busca es identificar una situación actual, una situación esperada y unas alternativas de soluciones. Normalmente lo que conocemos como un diagnóstico o como una línea base. Sin embargo, esto para solucionarlo debemos tener
una preparación y luego deben realizarse una serie de estudios como legales, de mercado, técnicos, ambientales, de riesgos, muy de moda en este momento, comunitario y financiero. Y luego entramos a evaluar la factibilidad financiera, la evaluación económica y social y la toma de decisiones para ver si invertimos o no en el proyecto. Una vez que hemos hecho esta evaluación ex ante, procedemos a hacer la inversión y esta inversión se hace la ejecución y se hace el seguimiento. Y ahí es donde empieza a hacerse la inversión. Lo que planeamos empezamos a ejecutarlo. Y en esta fase final de la inversión es donde llegamos a la operación, que recordemos que esa operación tiene un tiempo de vida. Es de esta forma como después de ese tiempo de vida, antes y después, debemos hacer una evaluación para ver y analizar el impacto. Y esto es algo muy importante porque en el tema de los proyectos de inversión, siguiente lámina, nuestro impacto debe ir medido o debe estar medido en el impacto social, valga la redundancia, de la solución, siguiente lámina, que debe tener la inversión que estamos haciendo o que debe tener el proyecto que estamos haciendo. Siguiente lámina. Nuevamente quiero resaltar la importancia en diferenciar lo que es el horizonte de evaluación de un proyecto, que tenemos que tener cuidado de no confundirlo con el horizonte de evaluación del periodo de construcción del proyecto. Nuevamente, volvemos a que durante el ciclo del proyecto tenemos una preinversión, una inversión y una posinversión. Y lo que busca el horizonte de evaluación del periodo es establecer, es evaluar los beneficios y los costos que contribuyen a cada PIP. El PIP, repito, es la preinversión, inversión y posinversión. Por eso entonces debemos tener, siguiente lámina, claro que el periodo de evaluación es del tiempo en que nuestro proyecto va a estar funcionando con las condiciones que nosotros hemos establecido. Estas condiciones pueden ser de 5, 10, 15, 20 o más años, dependiendo lo que nosotros querramos obtener. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, siguiente lámina, un proyecto de inversión en donde nosotros vamos a construir una infraestructura educativa, esta estructura educativa va a tener un horizonte de evaluación de 10 años. Es decir, esta infraestructura educativa, si vamos a construir un megacolegio, durante 10 años debemos hacerle la medición de cuál es el impacto que a nivel social va a dar a este entorno donde está ubicado. Pero si nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una pavimentación, soluciones, pavimentaciones sencillas, por ejemplo, con soluciones básicas, entonces el horizonte de evaluación obedece a 10 años, porque esperamos que estos materiales y esta resistencia de materiales se les saque el provecho durante 10 años y, repito, se ve beneficiado en aspectos de costos y aspectos beneficios sociales. Y si, por ejemplo, estamos hablando de puentes, la construcción de puentes está relacionada con 20 años del horizonte. Entonces, queremos aclarar que la inversión del Estado es saber que los dineros que van a ser utilizados para esas inversiones van a beneficiar de manera social, que va a disminuir costos y va a aumentar ingresos a la comunidad que se va a beneficiar. Colocamos un ejemplo, si nosotros construimos una carretera, obviamente vamos a disminuirle costos a los habitantes que se vean beneficiados de esta carretera porque se benefician en llegar a tiempo más rápido, en obtener sus materiales de trabajo mucho más fácil y a menos costos. Entonces, eso es lo que se busca finalmente para el horizonte de los proyectos de inversión pública.
Como conclusión de esto, tenemos que saber que los perfiles de proyecto no se deben diligenciar de una manera académica, sino que deben desarrollarse, deben formularse de tal manera que sepamos que esas actividades que están ahí se puedan cumplir. Y que todo lo que nosotros planteemos como actividades y todas las inversiones que nosotros hagamos en estas inversiones necesariamente deben impactar de manera social o de manera económica o de manera que beneficie a la comunidad. Todos los proyectos de inversión social o todos los proyectos de inversión pública deben impactar entonces en lo social. Muchas gracias. Etapas de desarrollo del proyecto de inversión. El proyecto de inversión tiene tres etapas. La primera etapa, que es la identificación, que es una etapa de factibilidad y conocer si el proyecto de inversión es factible, y el nivel de riesgo en esta etapa es un nivel de riesgo alto. Es decir, para el inversionista no tiene conocimiento de la inversión y de los costos presupuestados. En la etapa de construcción de los costos, la construcción del presupuesto, el inversionista va a tener un conocimiento y el nivel de riesgo va a ser un nivel de riesgo medio. Ya se tiene conocimiento de los flujos proyectados, se tiene un conocimiento acerca de los costos que se van a desarrollar durante la inversión y los flujos futuros recibidos para el inversionista. La etapa de la operación, que es una etapa donde ya el proyecto entra a su iniciativa, el nivel de riesgo es un nivel de riesgo bajo, un nivel de incertidumbre baja. El valor del dinero en el tiempo es un concepto, como analistas financieros debemos tener en cuenta a la hora de realizar las proyecciones financieras, recordando que el dinero en el tiempo pierde valor y no es lo mismo recibir un dinero en un año que recibirlo al valor presente de hoy. La metodología en las valoraciones financieras se tienen en cuenta y se utiliza cuando se realizan los flujos de caja proyectados, tanto los flujos de caja proyectados como los flujos de caja descontados, a la hora de hacer la relación del valor presente y el valor futuro de las inversiones. La base para evaluación de los flujos descontados, se tienen que tener en cuenta tres variables fundamentales: lo que es cuánto es el flujo de caja que se puede generar, cuál es la generación de los flujos de caja y cuál es el nivel de riesgo asociado a esos flujos de caja. A la hora de la evaluación de los flujos descontados, tienen que reunir esas tres variables para poder calcular el valor presente, de los flujos proyectados esperados para el inversionista. Todo el valor del dinero en el tiempo, se deben encontrar algunos elementos como son los ingresos y los egresos que se involucran durante el proyecto. Es decir, los flujos de caja en el tiempo proyectados a valor presente, la tasa de interés de oportunidad que se tiene en cuenta, para compararla, con otra oportunidad de inversión. Recordemos que la oportunidad o equivalencia hace referencia a la misma inversión durante el mismo periodo y cuánto yo puedo recibir si yo fuese invertido en aquel proyecto o en aquella inversión financiera. Si existe una diferencia entre esa inversión que lo llamamos como tasa de oportunidad recibida para el inversionista. La evaluación de los flujos de caja descontables están estipuladas por una fórmula matemática que simplemente especifica durante la sumatoria de los flujos de caja que se espera durante un periodo, versus, lo que es la tasa de descuento que refleja el riesgo de los flujos descontados y esperados durante cada uno de los periodos. Los flujos de caja están relacionados directamente con el riesgo. Es decir, cuando el flujo de caja ocurre en un periodo múltiple, relaciona todo lo que son los riesgos para el inversionista. A mayor nivel de riesgo del inversionista, mayor será la demanda de utilidad recibida o el concepto de tasa interna de retorno del dinero para el cual el inversionista realizó esa salida de efectivo. La evaluación de un proyecto se tienen en cuenta algunos indicadores como es el valor presente neto. El valor presente neto es esa fórmula matemática que veíamos al inicio, que no es más que proyectar los flujos futuros que va a recibir el inversionista, traerlo a un valor presente, descontando toda la tasa, recibida del inversionista.
Concepto que se tiene en cuenta que si el valor presente del proyecto es mayor que cero, nos dice que el proyecto es positivo y se va a recibir una utilidad al final del ejercicio. De lo contrario sucede cuando esa sumatoria de los flujos de caja proyectados es un valor negativo. Quiere decir que para el inversionista al final del periodo proyectado va a tener una pérdida realizada de los flujos proyectados, es decir, los flujos de caja libre proyectados al final del ejercicio. Veamos aquí la estructura de los flujos de caja libre proyectados, que tienen en cuenta diferentes elementos dentro de la estructura financiera de un proyecto de inversión. Recordemos que esta estructura es lo que nosotros relacionamos dentro de los estados financieros como un estado de resultado, donde tiene en cuenta conceptos como son los ingresos, los costos de venta en efectivo realizadas en el periodo proyectado. A esos valores se descuenta el concepto de depreciación, que no es más que el deterioro que tienen los activos por la utilización durante un periodo. A estos valores se descuenta todo lo que son los gastos administrativos y ventas que el proyecto haya desarrollado durante el periodo. A este valor de descuento de los ingresos menos los costos menos de las depreciaciones y los gastos de administración y venta nos genera lo que es la utilidad operacional del ejercicio. Esta utilidad operacional se le hacen los descuentos de los impuestos ajustados a la operación durante el periodo. Hay que tener en cuenta que al proyectar, o el analista financiero al realizar las proyecciones, tiene que tener en cuenta la tasa de descuento de impuestos. En el caso del año 2017, si hacemos una proyección de una inversión, sabemos que nuestra reforma 1819 del 29 de diciembre ajustó la tasa de descuento del impuesto sobre la renta a una tarifa del 34% para el 2017. A partir de los periodos 2018, esta tarifa será del 33%, dato que nos sirve para realizar las proyecciones de inversiones realizadas durante el tiempo en el cual se va a desarrollar el proyecto de inversión. A ese descuento de la utilidad operacional menos los impuestos ajustados a la operación nos va a dar lo que es el resultado de la utilidad neta operativa después de impuestos. Concepto que tenemos que tener en cuenta, que la depreciación, la sumatoria de la depreciación, como es un concepto que no requiere salida de efectivo, si lo llevamos desde el concepto contable, la depreciación es la causación de un gasto contra una cuenta de provisión de depreciación. Es decir, es un concepto contable que permite depurar el impuesto sobre la renta, pero que al final del ejercicio, cuando se hacen flujos de caja, no produce una salida de efectivo. Por tal razón, al final de la utilidad operativa se hace la sumatoria de la apreciación, lo cual nos da el flujo de caja bruto. Ese flujo de caja bruto le vamos a descontar todas las inversiones que se hayan realizado durante el periodo, inversiones realizadas en activos fijos, que son, o activos inmóviles, y la resta de la variación del capital de trabajo que se haya tenido durante el periodo proyectado. A esa resta de los flujos de caja bruto menos las inversiones menos las variaciones nos da el concepto de lo que es el flujo de caja libre. Flujo de caja libre proyectado durante el periodo. Las variaciones de capital de trabajo no es más que tener en cuenta las cuentas, lo que son las cuentas por cobrar, lo que es el inventario que se desarrolla en el proyecto de inversión, todas las cuentas por pagar de proveedores, los impuestos por pagar, las inversiones que se tengan por pagar al final del ejercicio. Todas las variaciones de capital de trabajo que se tengan se deben llevar al flujo de caja libre para poderlos descontar al final del ejercicio. Vemos aquí como la variación de capital de trabajo se tiene en cuenta durante los flujos de fondos que se invierten en el negocio. Es decir, el negocio de inversión puede tener 4 fuentes de ingreso, como es el recaudo de venta, que se obtiene el valor de las ventas menos la variación de las cuentas por cobrar, la salida que se tiene de los proveedores. Los proveedores son aquellos que nos suministran una mercancía para la venta y que producen un egreso o una salida de efectivo en el proyecto de inversión, el cual dice: las ventas son entradas, los proveedores son salidas, los pagos de impuestos es una salida de efectivo y los pagos de inversiones son una salida de efectivo.
el flujo de caja se tendrá en cuenta entonces los recaudos de venta menos los proveedores, menos los impuestos, menos las inversiones. Otro concepto dentro de las proyecciones de flujos de inversión es el flujo de caja para los accionistas. Al final del ejercicio, todos los accionistas desean saber cuánto es el valor que queda para ellos. Entonces, se tiene en cuenta la misma estructura del flujo de caja libre que desarrollamos, que son los ingresos menos los costos de venta, menos los gastos de administración, y eso nos da la utilidad operacional. Vemos que la estructura es igual, se descuentan los impuestos ajustados, a esos impuestos ajustados se le descuentan los requerimientos de inversión que se tuvieron durante el periodo, que nos da el flujo de caja libre que hallamos en el ejercicio anterior. A estos flujos de caja libre tenemos en cuenta estos tres conceptos, que son los desembolsos de nuevos créditos, es decir, la entrada de efectivo que tuvo el proyecto de inversión para financiarse, menos las amortizaciones de crédito que se desarrollaron durante el periodo y los intereses después de impuestos. Las amortizaciones de crédito se hace referencia a los gastos financieros o a los pagos por salida de financiación que ha tenido el proyecto de inversión, es decir, la cuota de interés que estoy pagando durante el periodo. Cada crédito que el proyecto de inversión tenga va a ir una cuota que se puede dividir: cuota para capital, valor para intereses. Esto es lo que nosotros relacionamos como amortizaciones de crédito. A estos créditos vamos a restar los intereses después de impuestos, lo que nos va a dar el flujo de caja que va a tener el accionista y va a conocer, y lo que se va a dividir entre ellos. El costo de capital de los accionistas hacen referencia al valor de remuneración mínima esperada para los accionistas, es decir, la inversión que se hace en el patrimonio del negocio, en el patrimonio del proyecto de inversión, y la rentabilidad que va a recibir ese accionista por la inversión realizada. Si esa inversión realizada está acorde con el riesgo asociado a la inversión, o simplemente el accionista cometió un error al invertir donde había un mayor riesgo y la utilidad recibida al final del ejercicio, es decir, el flujo de caja para los accionistas, era menor. Es allí donde el inversionista hace la comparación de lo recibido en un proyecto de inversión X y en un proyecto de inversión y se tiene en cuenta el costo de oportunidad que perdió el inversionista por haber invertido en el proyecto X. Es aquí donde se aplica el análisis a través de los flujos de caja proyectados, de los flujos de caja bruto, los flujos de caja libre y los flujos de caja para el inversionista. Saludos cordiales, compañeros. Mi nombre es Harold Castañeda, y para continuar con el tema de exposición de flujos de fondos, me permito hablar sobre el tema que me corresponde, sobre los riesgos en los proyectos de inversión. La cuantificación del riesgo en proyectos de inversión ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores en finanzas, por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada en las entidades reguladoras de los estados y para mejorar los procesos de toma de decisión de la inversión. Es por eso que existen en el mundo factores fundamentales que han contribuido al desarrollo de la gestión, medición y el control de los riesgos financieros. Para determinar estos factores, podemos enunciar en primer lugar que ha llevado básicamente al crecimiento acelerado que ha tenido el estudio de riesgo en los últimos años, ha sido gracias al nivel de inestabilidad económica que hay en los mercados, especialmente para las economías emergentes como la nuestra. Por ejemplo, incide la volatilidad de los mercados accionarios, en las tasas de cambio, en las tasas de interés, así como los precios inestables en el mercado de los commodities. Un segundo factor importante que ha estimulado el estudio del riesgo en los mercados financieros ha sido el crecimiento de las actividades de negociación. Se ha evolucionado muchísimo en los últimos años en el desarrollo de numerosos tipos de instrumentos que han facilitado las transacciones, los mercados, las opciones a futuro, los forwards y los swaps. Como han visto, han tenido un crecimiento notable también.
Un tercer factor tiene que ver con el estudio de riesgo en las finanzas, que ha sido gracias a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, ya que las empresas han tomado conciencia sobre la importancia de tener bases de datos que estén actualizadas para facilitar el análisis de los riesgos y así tomar de forma rápida y exacta información que sea vital para la toma de decisiones a la hora de invertir. Y otro de los aspectos que hay que tener en cuenta y que quiero resaltar son las relaciones con el desarrollo teórico que han tenido las medidas de riesgo que han asumido las autoridades económicas, financieras y legales de los países como medio para reglamentar su uso en el campo financiero. Entonces, el riesgo financiero hace referencia básicamente a la incertidumbre que está asociada al rendimiento de la inversión en la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. Y esto tiene que ver en cuanto al pago de sus deudas, así como el pago de los intereses y los compromisos financieros que tengan. Entonces, esto puede ocasionar un balance inequitativo en los mercados accionarios y el riesgo financiero, también conocido como la insolvencia en la que pueden causarse algunas empresas. Entonces, en la ejecución de los proyectos siempre hay variables que afectan tanto de manera interna como externa la ejecución del proyecto. Aquí quiero anunciar una serie de variables endógenas que se podrían definir como que afectan directamente al proyecto de la inversión o de la empresa en sí y que tienen un control directo sobre ella a través de sus administradores o sus gerentes. Estas variables pueden ser manipuladas o estimadas de acuerdo al comportamiento de variables externas. Por ejemplo, los ingresos, los gastos, los costos, algunas las tasas de ganancia, la distribución de utilidades, son algunas de las características de las variables endógenas. Mientras que las exógenas tienen que ver con la falta de control que tienen los administradores y los gerentes en este tipo de variables y que afectan al proyecto de inversión y al comportamiento en general financiero de la empresa. Son de índole macroeconómico o microeconómico y las más conocidas en Colombia son el PIB, los niveles de ahorro, la DTF, el TES. Ahí tienen algunas enunciadas. Entonces, para iniciar un proceso de simulación en proyectos de inversión, el objetivo de la simulación en este caso sería generar espacios o escenarios a través de métodos repetitivos que permitan cuantificar el efecto de cambios en los factores de las variables exógenas y endógenas sobre el valor que toman las variables de salida o de resultado. Aquí traje como ejemplo la simulación de Monte Carlo, en la cual se lleva a cabo a través de la generación aleatoria de valores de una distribución, los cuales representan los diferentes escenarios de cambio en los factores de riesgo. ¿Sí? Quise traer un estudio de casos para que ustedes tuvieran como una visión general de unos datos, así sea ficticios, que tiene que ver con la ampliación de una empresa a 2 sucursales aquí en Colombia y hay un comportamiento a 5 años que debemos enunciar. Por tanto, aquí hay las variables que se utilizaron en las proyecciones, así como el balance inicial y las proyecciones a 5 años. Aquí están los activos, pasivos, patrimonio, una proyección, como les dije, con datos ficticios, para que nos sirvan para el tema que estamos pendientes. Aquí el estado de resultados también para los próximos 5 años, así como un flujo de caja. ¿Qué nos arroja este tipo de información? Pues nos sirve para hacer una evaluación del proyecto. Entonces, se realizan unos cálculos que corresponden, como ya lo dije, a 5 años, con una tasa de oportunidad del 30% para los inversionistas. Y para comparar los resultados de ambos modelos, empleamos 2 estrategias, un modelo determinístico y un método estocástico. Y se toman valores obtenidos teniendo como base el año tercero, por ser un punto intermedio y que nos puede servir para la evaluación del proyecto. Además, es un periodo con diferencia más significativa entre los modelos. Se tienen en cuenta unas variables, por ejemplo,
La rentabilidad de la inversión, que se calcula relacionada con el monto de la utilidad neta con respecto a la inversión total. La rentabilidad de la inversión alcanza un nivel de 94.5%, lo cual da como evidencia lo bueno del proyecto. Un punto de equilibrio que es determinado al relacionar los costos y gastos fijos con relación al margen de distribución. En este caso indica que hay que producir y vender 373.908.066 en ese periodo. Una utilidad neta que se calcula al descontar todos los egresos, incluyendo los impuestos de los ingresos obtenidos en ventas. Esta es la utilidad neta, que corresponde a 3.560.407, confirmando también que el proyecto financieramente es viable. Y el EBITDA, que son las utilidades antes de los impuestos, que no tienen intereses, depreciaciones y amortización, es el valor registrado de 4.300.712. Y un flujo de caja que se obtiene de tomar el saldo inicial más los ingresos y menos los ingresos en el periodo. El flujo de caja negativo se origina por un déficit que viene arrastrado del periodo anterior. Para el tercer periodo, el valor del flujo de caja es de menos 4.310.469. Después de esto, iniciamos un proceso de análisis de sensibilidad. Este proceso es un modelo probabilístico utilizado en el cual se establecen las variables que más impactan los resultados finales del proyecto. Miramos en la primera tabla utilidad neta anual del periodo tercero, que se aprecia que la inflación en el año tercero es la que más afecta de forma favorable con 33.6%, seguida por la inflación del año segundo con un 23.7%, y el tercero y cuarto aparece el incremento salarial afectando de forma negativa al representar costos que disminuyen la variable de estudio. Después pasamos al siguiente cuadro que hace referencia a la rentabilidad de la inversión. En este modelo estocástico es del menos 9.77%, es decir, no alcanza a cumplir con la tasa de oportunidad propuesta para el proyecto de 30% en el periodo tercero, y la probabilidad de ocurrencia de la rentabilidad igual a 94.5%, obtenida en el modelo discreto es del 85.39%, como aparece en la figura. Después hablamos del punto de equilibrio en el mismo periodo del tercero, que es de 445.314.369. Al evaluar la posibilidad de ocurrencia del valor del punto de equilibrio obtenido en el método discreto de 373.908.066, observamos que tan solo es del 3.47%. Y luego pasamos a una siguiente gráfica que nos habla sobre la utilidad neta, que según el método estocástico, para el periodo tercero se espera que sea de 2.925.018, con una desviación estándar hacia la derecha que daría 13.233.205, que quiere decir que muestra un nivel de sensibilidad muy alto ante el comportamiento de las variables de entrada. La posibilidad de ocurrencia del valor hallado en el modelo determinístico es de 3.560.407, lo que es equivalente a un 49.60%. La utilidad neta puede darse como un rango de valores entre menos 26 millones y más 26 millones. En esta figura se muestra la forma de distribución y de la probabilidad. El EBITDA se calcula teniendo en cuenta lo esperado para este periodo tercero con un valor de 5.716.027, con una forma de distribución beta. La probabilidad de ocurrencia del valor determinístico es del 49.14% que suceda. El flujo de caja esperado es de 5.863.012, con una desviación estándar hacia la derecha de 24.453.594. Los valores de fluctuación están en un rango aproximado entre menos 60 millones y 60 millones. La probabilidad de ocurrencia del valor hallado en este modelo determinístico es de 30.4%. La función de distribución de probabilidad tiene la forma de función beta. Entonces, analizados todos estos casos, podemos decir que el modelo determinístico presenta una información muy puntual y desconoce el elemento riesgo de la inversión, pero con este modelo se debe iniciar la validación de la formulación del mismo.
Los modelos financieros no toman decisiones por sí solos, pero apuntan a una mayor cobertura para inferir al futuro en el corto y largo plazo. Es decir, se ha presentado un análisis situacional para el tercer año que deberías, pero la idea es que se haga para los demás años. Entonces, con esto se puede determinar que los riesgos dentro de un proyecto pues determinarían el éxito o el fracaso del mismo. Me permito también presentar la bibliografía que utilicé para eso y, y, y darle pues las gracias a todos por permitirme este espacio tan corto para compartirles esta información. Mil gracias. Mejores decisiones financieras, se plantea diferentes métodos de valoración con el fin de optimizar las inversiones en sus proyectos de inversión. Y lo hacen a través del valor actual neto y de la tasa interna de rentabilidad, una conocida como BAN y la otra conocida como TIR. Pero existe un tercer elemento que es la tasa del rendimiento del costo de Fisher, que consiste en una tasa del rendimiento del retorno sobre los costos a aquel tipo de actualización que iguala el valor del capital de dos inversiones. Siguiente. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el método que financieramente es más recomendable y también si es sustancialmente mejor un método de evaluación respecto a resultados obtenidos con otros métodos y qué tanto se ajusta a la realidad los métodos tradicionales de valoración respecto a nuestras tomas, a las diferentes formas de evaluarlos. Entonces, para el valor actual neto, un proyecto de inversión responde a la expresión el valor actual neto es igual al el valor de la inversión inicial más la relación de la sumatoria de los flujos de caja sobre una constante elevado a la t, siendo t igual a 0. Siguiente. Si reinvertimos los flujos de caja intermedios a una tasa K' durante un periodo de duración del proyecto, el valor actual neto con reinversión de los flujos del valor actual neto a K' vendrá a estar dado por el valor actual neto por K', que es igual al valor de la inversión inicial más la relación de la sumatoria del flujo de caja por 1 más la constante elevado a la n menos t sobre la misma constante, siendo en este caso t igual a 0. Si no son coincidentes K con K', es decir, que K mayor que K' o K menor que K', entonces los resultados no serán del todo concluyentes y puede llevar a una toma de decisión errónea. Ahora bien, simplificar el caso, supondremos que K es igual a K' y por lo tanto el valor actual neto es igual al valor actual neto por K', lo que supone que estaremos reinvirtiendo a la misma tasa del rendimiento interno de los flujos intermedios de caja, por tanto el valor actual neto es igual a 0. Si bien esta consideración puede resultar un poco consistente con la realidad, ya que el valor puede ser mayor o menor al rendimiento que se espera en el proyecto, nos resulta un poco práctico para el caso que vamos a exponer más adelante. Siguiente. Respecto a la tasa interna de retorno, su expresión viene dada por la siguiente ecuación. No es menos recordar que la tasa interna de rentabilidad es aquella que iguala los desembolsos iniciales con todos los flujos futuros que se irán a recibir. Por tanto, 0 es igual a la sumatoria de la relación de los flujos de caja sobre una constante elevado a la t, siendo t igual a 0. Por lo que si reinvertimos los flujos netos de caja intermedio durante el periodo de la existencia del proyecto a una tasa K', vamos a obtener una tasa interna de rentabilidad con una reinversión de un flujo R multiplicado por K'. Aquí lo único que cambia es la elevación de la constante K. De forma análoga, el valor actual neto
el análisis de la tasa K' puede resultar mayor, menor o igual que R multiplicado por K', por lo que el caso de la tasa interna de rentabilidad y suponiendo que K' es igual a R por K', obtenemos que R es igual a R por K'. Por tanto, al utilizar la expresión habitual de la tasa interna de rentabilidad para el cálculo de la rentabilidad relativa y la anual de un proyecto de inversión, implícitamente se está diciendo que los flujos de caja se están reinvirtiendo a la propia tasa interna de rentabilidad de un proyecto. Siguiente. Ahora bien, hagamos la simulación y aplicación de los métodos de valoración anteriormente mediante un caso práctico. Y es una empresa del mercado local que se dedica a la producción de comercialización de tejidos artesanales y se ha propuesto expandir sus productos a otros mercados y para ello requiere de una nueva inversión de capital. El departamento financiero, el encargado de aprobar las nuevas inversiones, tiene dos opciones, A y B, para lo que ha previsto un desembolso inicial de 1 millón de pesos, sobre los cuales se estiman unos flujos de caja en un horizonte temporal de 3 años. Además, en una de estas opciones, la B, se plantea descontar el 10% del capital inicial para reinvertirlo en una entidad financiera que ofrezca una rentabilidad adicional al capital invertido y que por tanto se constituye en un proyecto adicional a valorar, definido como la opción B'. También existe la posibilidad de que la opción B genere 10,000 pesos menos en el primer periodo, teniendo en cuenta un costo de financiamiento del 6%, procederemos a realizar la evaluación financiera de las alternativas de inversión. Siguiente, por favor. A la tabla de inversión tenemos que la opción A, opción B y opción B', los desembolsos iniciales, 1.900.000 y 100.000, los flujos de caja del primer periodo, flujos de caja del siguiente periodo, la valoración financiera de la primera alternativa de inversión. Entonces, con respecto a la rentabilidad absoluta y relativa estudiada anteriormente, clasificamos y ordenaremos los 3 proyectos de inversión y realizamos el cálculo de la rentabilidad absoluta en función del valor actual neto. Para el primer caso nos arroja un resultado de 312.761 y para el segundo caso con B nos arroja un resultado de 289.148 y con B' nos da un resultado de 53.556. Siguiente, por favor. Según el valor actual neto, nos decantamos por la inversión de la opción A. El cálculo de la rentabilidad relativa en función de la tasa interna de retorno, cuando lo calculamos con la inversión A, obtenemos una tasa del 25%. Cuando lo calculamos con la opción B, obtenemos un resultado del 31%. Cuando lo calculamos con B', obtenemos un resultado del 38%. En función de la tasa interna de retorno, se selecciona la opción B, a pesar que la opción B' ofrece una mayor rentabilidad relativa, porque la clasificación y ordenación de la inversión a partir de estos cálculos que obtenemos resultados no coincidentes responden al valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad, lo cual es lógico, pues los desembolsos iniciales y los flujos de caja neto no son homogéneos. Por tanto, se necesita comparar la reinversión de la opción A con B más B', pues estamos ante la presencia de proyectos mutuamente excluyentes que supone una valoración a renunciar una posibilidad de inversión para acometer otra sobre una base de la misma inversión. Siguiente, por favor. Por lo tanto, aquí tendremos que el valor de B más B' nos arroja un resultado de 442.706 y la tasa interna de rentabilidad de B más B' nos da un resultado de 32%. De esta forma obtenemos una simetría entre los resultados financieros que nos induce a elegir la opción B más B' frente a la opción A, pues son coincidentes en los dos criterios, tanto la del valor actual neto como de la tasa interna de rentabilidad,
favorecen la segunda opción de inversión. Ahora, la valoración financiera de la segunda alternativa de inversión la realizamos con una comparación homogénea en tiempo y desembolso, por lo que el valor actual neto de B más B' nos da 433.270 y la tasa interna de rentabilidad de B más B' nos arroja un resultado del 32%. Siguiente, por favor. A pesar de la homogenización y de los plazos y desembolsos, los criterios del valor actual neto y de la tasa interna de rentabilidad no son coincidentes. La causa explicativa de esta discrepancia es que la tasa es diferente a la reinversión de los flujos intermedios de caja, por lo que si aplicamos la misma tasa de reinversión en ambos métodos, resolvemos este problema. En este caso se supone que la reinversión de los 700.000 pesos que generará el primer año la inversión A al 25% y la reinversión de los 690.000 que se producen conjuntamente en la inversión B más B' al 32%, la tasa que nos arroja es a priori, es desconocida y que surge pues por calcular la tasa interna de retorno. Frente a esta situación, se propone la reinversión implícita de los flujos de caja de las distintas inversiones definidas a una tasa conocida y común. De la misma forma, utilizaremos la tasa de reinversión para el cálculo de la tasa interna de retorno. La reinvertimos en el valor actual neto a un costo de capital del 6%, que es conocido y es con el valor del valor actual neto y su reinversión tradicional. Es decir, siguiente por favor, que el valor actual de A es 312.761, el valor actual neto de B más B' es de 445.800. En cuanto a la tasa interna de rentabilidad con reinversión de flujos intermedios de caja al costo del capital del 6%, entonces tenemos que ese valor actual para A es una tasa del 22% y el valor actual neto de B más B' nos da una tasa del 25%. Siguiente, por favor. De esta forma, tenemos que si utilizamos los dos métodos clásicos con reinversión de la misma tasa al 6%, otorga preferencialmente a la reinversión de B más B'. Ante esta discrepancia, la solución no pasa por la elección de un método a otro, sino por la homogenización de la inversión y por tanto a plazo del desembolso y tasa de reinversión. Como conclusión, podemos decir que el uso de los métodos tradicionales de inversión de valor actual neto y de la tasa interna de rentabilidad, así como una modificación de los mismos consistentes en la ordenación de los proyectos según el método de valor actual neto en su versión tradicional, es decir, con la reinversión de los flujos intermedios que se logren coincidir con el tipo de descuento utilizado en el valor actual neto, que se expone con la tasa interna de rentabilidad modificada, con reinversión en el costo del capital, nos va a ofrecer una alternativa de solución con la homogenización de sus componentes cuando nos enfrentamos a proyectos que difieren en plazo y en desembolso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen de los comparativos en donde vemos que en ambos casos la segunda opción es la mejor para ordenar de qué forma vamos a invertir. Pero asimismo existen otros métodos de valorización jerárquicamente, pero ya en otro ambiente de inversión, como son los proyectos de inversión sociales. Estos métodos son los indicadores económicos, la dominancia entre los proyectos, la programación lineal, la lista de verificación, aportes a meta, sorting, método Delphi y los modelos de puntuación. Siguiente, por favor. Y por último, aquí tenemos un modelo, un proyecto de construcción de jerarquías, en donde se propone mejorar el acceso a un pueblo lejano en tres ambientes, como es el ambiental, el social y el económico. En el ambiental tenemos las hectáreas que se van a deforestar, el impacto en la fauna local y las toneladas de basuras que se van a producir, mientras que en el ambiente social tenemos el acceso a los servicios de salud,
el menor tiempo en los viajes entre una ciudad y otra, y el mejoramiento en el abastecimiento de los productos que se van a generar. En lo económico tenemos el costo de construcción, los gastos de mantenimiento o manutención y los beneficios por la apertura turística, pero vamos a tener unos beneficios generales como son una carretera que pasa por el medio de un bosque y un aeródromo. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Quedamos a la espera de las preguntas, aportes e inquietudes. Muchas gracias.